Pasa voz a todos mis hermanos. Siempre va a ser un gusto poderles saludar a través de estos medios. Hoy quiero compartir la palabra de Dios para tu vida, esperando que sea una bendición para ti y que puedas compartirla también con tus familias, con tus amigos, a fin de que esta palabra también traiga esperanza y ánimo a todos aquellos que la escuchen. Quiero leer un pasaje en las Escrituras que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 21, en el verso número 5. Dice de esta manera: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues aquí no hay agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Déjame decirte, hermano, que Israel, aquel Israel antiguo que Dios sacó de Egipto para trasladarlos a la tierra prometida, cuando ellos van por el desierto, este pueblo vio las grandes maravillas de Dios en sus vidas. Vio lo que ningún ser humano ha podido ver en ningún otro momento. Miró cómo la bendición de Dios empezó a descender sobre ellos. Cuando ellos tuvieron necesidad de alimento, Dios hizo caer el maná del cielo a fin de que ellos pudieran tener la comida todos los días sin necesidad de trabajar. Pero Israel se olvidó de todas esas bendiciones. Israel fue ingrato al no reconocer la benevolencia de nuestro Dios, y entonces empiezan a quejarse en contra de Moisés, pero también en contra de Dios. En las quejas que ellos expresan, dice: bueno, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estoy fastidiado de esa comida, es lo que Israel está diciéndole a Moisés, esa comida que Dios les estaba proveyendo. Esto seguramente, hermanos, como lo dicen los siguientes versos, puso muy triste a Dios. Dice el versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Imagínate tú, hermano, que empieza la murmuración. Entre el pueblo de Israel empiezan unos a ellos a hablar y a decir: oye, ya ves a Moisés, ¿por qué nos trajo? ¿Para qué nos sacó? Estábamos mejor allá. Allá teníamos ciertos alimentos y aquí nada más nos cae esta comida tan liviana. Y empiezan a quejarse: yo ya estoy cansado, yo ya estoy fastidiado, siempre lo mismo, siempre comemos lo mismo, no hay otra cosa. Empiezan a murmurar. Esto hizo que Dios se enojara, y mientras ellos están murmurando, de la tierra, del desierto, empiezan a salir algunas serpientes venenosas. Esas serpientes venenosas, hermanos, empiezan a morder a las personas y muchas de ellas empiezan a morir. Y fue en ese momento que ellos empiezan a decir: caray, nos equivocamos, ¿cómo le hacemos ahora? Y entonces mandan llamar a Moisés y le dicen: Moisés, por favor, pídele a Dios y clama por nosotros. Dile que nos quite todo este tipo de serpientes. Voy a leer lo que dice el capítulo 21, verso 7 de Números. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Imagínate tú, hermano, hermana, que tú estás como madre de familia, estás preparando una deliciosa comida para tus hijos o para tu esposo. Y al momento que ellos se sientan a la mesa, dice los hijos o la persona a la que tú le estás sirviendo los alimentos, dice: ay, otra vez lo mismo. Ya estoy cansado con esa comida. ¿Qué, no sabes hacer otra cosa? Dime tú, hermana, ama de casa, que preparas esos alimentos, que te levantaste temprano para preparar esa salsa, para preparar esos frijolitos. ¿Cómo te sientes tú cuando aquella persona a la que tú le estás sirviendo con mucho esmero te dice ese tipo de frases, que ya está cansado de esa comida? Seguramente te vas a poner triste, o seguramente te puedes molestar. En el caso del pueblo de Israel, empiezan a murmurar. Dios se molesta, manda serpientes, empiezan a morder al pueblo, y entonces
cuando ellos se dan cuenta del mal que habían hecho, le llaman a Moisés y le dicen: Moisés, pídele a Dios, ruega por nosotros, pídele que quite estas serpientes venenosas que están acabando con nuestras vidas. Y entonces Moisés, como buen siervo fiel, como un hombre manso, dice la palabra, empieza a rogar a Dios y le dice: Señor, ten misericordia del pueblo. Empieza a orar para que esas serpientes sean quitadas. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? No voy a quitar las serpientes, allí las voy a dejar, pero te voy a dar una solución. Lo que tienes que hacer tú es que vas a hacer una serpiente de metal. Vas a poner una asta, un palo, y arriba de ese palo vas a poner esa serpiente de metal. Y todas las personas que sean mordidas, para que no mueran, tienen que voltear y ver aquella serpiente que está ahí arriba. No las voy a quitar, eso es lo que tienen que hacer. Dice el versículo 8: y Jehová le dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a esa serpiente, vivirá. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo cuando fueran mordidos? Voltear a ver, mirar a esa serpiente de metal, y entonces la gente no iba a morir. Imagínate esa historia. Empiezan a murmurar, las serpientes muerden al pueblo, a la gente, y ellos solamente tenían que voltear su mirada hacia aquella serpiente metálica que había hecho Moisés. Entonces los siguientes versos nos dicen que Moisés hizo como Dios le había ordenado. Hizo la serpiente de metal, la puso sobre un palo alto, a fin de que todas las personas que eran mordidas voltearan a ver, y entonces no se produjera la muerte en ellos. Esto es lo que nos narra el libro de Números. Ahora quiero invitarte que ahí en tu casa tú abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, y ubiques el verso número 14. Voy a leer esta palabra y espero que la escuches con mucha atención. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto para que la gente volviera a ver y pudiera vivir, así dice el evangelista Juan, así es necesario que Cristo también sea levantado como aquella serpiente sobre una cruz en alto, para que toda la gente que voltee a verlo a través de la fe, que crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos para vivir? Así como el pueblo de Israel necesitó voltear a ver la serpiente para vivir, el evangelista Juan nos dice que nosotros de igual manera tenemos que voltear nuestra vista a Cristo Jesús. Aquella serpiente del desierto sirvió para que el pueblo tuviera vida. En el Nuevo Testamento nos habla de un ser, de un personaje mucho más grande que Moisés e infinitamente mucho más grande que aquella serpiente, que es Cristo Jesús, el cual fue levantado en aquella cruz. Y la condición para que tú, para que yo, para que tu amigo, para que tu vecino, para que tu familia tengan vida, es que puedas creer en Cristo Jesús y a través de la fe voltear a ver a Cristo Jesús, y entonces tú puedas recibir vida, pero no una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. Dice la palabra de Dios en Isaías 45, verso 22. Mírame a mí, dice el Señor, y sean salvos todos los términos de la tierra, porque fuera de mí no hay Dios. Voltea a verme a mí, porque fuera de mí no hay. Tú puedes poner tu vista
en algún personaje famoso, puedes poner tu vista en alguien que tú consideras importante, pero dice la palabra, fuera de mí no hay Dios, no hay salvación. ¿Qué tenemos que hacer para vivir? Voltear tu vista a Cristo Jesús, creer en Él a través de la fe. Esa es la condición para que tú vivas. Quiero traer a la memoria una historia bíblica que se encuentra registrado en el libro de Lucas, en el capítulo número 19. Voy a invitarte que tú abras tu Biblia, ahí en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Ahí se menciona una historia muy interesante que voy a leer contigo. Esta historia que nos registra Lucas, como lo he mencionado en el capítulo 19, a partir del verso número 1, es la historia de un hombre que simplemente quería ver a Jesús. Acuérdate que la condición para tener vida es que podamos poner nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús. Y esta historia nos habla de un hombre llamado Zaqueo. Él quería ver a Jesús. Dice el versículo 1 y versículo 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando Jesús por la ciudad. Y sucedió que un varón que se llamaba Zaqueo, el cual era jefe de los publicanos y era rico. Mire, quiero antes de seguir la lectura poner a consideración los detalles que nos describen el texto bíblico. Dice que este hombre, Zaqueo, era un hombre publicano. Un publicano en los tiempos de Jesús era una persona que se dedicaba a recaudar los impuestos. Para la nación judía, un publicano era una persona mal vista. Era una de las personas más despreciables que había, porque servían al Imperio Romano. Y entonces eran considerados como unos traidores. Les cobraban a sus hermanos para llevar ese dinero a Roma, al Imperio Romano. Entonces no eran queridos por la nación. Este es el caso de Zaqueo, un hombre publicano. Pero también nos dice que este hombre era rico. Era rico. Y no solamente era rico, sino que era jefe de los publicanos. Lo cual nos dice que seguramente había más publicanos y él estaba por encima de ellos y ordenaba a cada uno de ellos para que fueran a ciertas regiones a cobrar los impuestos. Y seguramente, esto lo digo yo, no lo dice la palabra, pero quiero intuir que cuando nos dice la palabra que era rico, seguramente algo tomaba de los impuestos, se los metía a su bolsa y algo más mandaba a Roma. Son los detalles que nos describen aquí: publicano, jefe y rico. Dice el versículo 3: este hombre Zaqueo procuraba mirar a Jesús. Así como el pueblo que era mordido por la serpiente y miraban a la serpiente de bronce en alto para ser salvos, así Zaqueo era como aquella persona que había sido mordida, no por una serpiente literal o física. Quizás a lo mejor había algo que inquietaba, que preocupaba y que Zaqueo no podía estar tranquilo. Y entonces cuando escuchó que Jesús entraba a Jericó, él deseaba mirar a Jesús. Él seguramente había escuchado de Jesús que hacía milagros, que sanaba a los enfermos, que daba vista a los ciegos. Seguramente escuchaba cómo Jesús levantaba a los muertos, y entonces había algo que estaba llamando poderosamente la atención de Zaqueo, hasta el grado que cuando escuchó que entraba a Jericó, él quería verlo. Entonces él empezó a sentir una curiosidad por saber quién era ese hombre, quién era ese carpintero del que tanto se hablaba en aquel momento. Entonces hubo una motivación de Zaqueo. Quizás esa motivación vino a consecuencia de la curiosidad que él sentía, y entonces él quiso ver a Jesús. Quizás a lo mejor tú estás viendo este momento, este video, quizás por una curiosidad. Quizás digas, a ver, ¿qué me llama la atención de esto que se está diciendo
en este video. Y si tú lo estás haciendo por vernos a nosotros, bueno, déjame decirte que estás equivocado, porque tú tienes que poner tu vista en Cristo Jesús, no en nosotros. Cristo Jesús es el único que puede darte vida y te la puede dar en abundancia. Si tú miras este video por quienes van a participar en esta actividad, déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Pero si tú te has acercado a ver este video para escuchar palabra de Dios, para escuchar de Jesucristo, déjame decirte que estás en el lugar indicado. Zaqueo quería mirar a Jesús. A pesar de que era un hombre rico, a pesar de que todo lo tenía, había algo en lo cual no estaba satisfecho y él quería tener ese encuentro con Jesucristo. Hay muchas cosas que el dinero puede comprar, hermanos, pero hay otras que el dinero no puede comprar. Zaqueo era un hombre rico. Hay un pensamiento que leí hace mucho tiempo y seguramente en algún momento tú también lo has escuchado, que el dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. El dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. El dinero puede comprar medicamento, pero no puede comprar la salud. El dinero quizás pueda comprar un crucifijo, pero no puede comprar a un Salvador. Y este es el caso de Zaqueo. Tenía todo lo que el dinero le pudiera ofrecer, le pudiera dar, pero había una insatisfacción en su ser que no le permitía estar tranquilo, y eso fue lo que lo llevó a mirar, a buscar mirar a Jesús. Él quería ver a Jesús. Él era como una de esas personas que habían sido mordidas por la serpiente. Algo no estaba bien en su vida, y entonces él trata a toda costa de mirar a Jesús. Dice el versículo 3, pero, usted se fija que siempre hay un pero, siempre hay un problema, siempre hay un obstáculo. Cuando él quería ver a Jesús hay un pero en el texto, y nos dice que cuál era ese pero al que Zaqueo se iba a enfrentar. Y eran dos cosas. Una de ellas es que Jesús estaba rodeado por una grande multitud, y eso ya era un obstáculo. ¿Cómo iba a ver a Jesús entre toda una multitud? Y el segundo obstáculo de Zaqueo es que era un hombre bajito de estatura. Yo me imagino que entre toda esa gente, por más que él se paraba de puntillas y buscaba ver a Jesús, quizás pensando, ¿será aquel? ¿Será aquel otro? No, ¿quién será? Y él quizás buscando la manera, pero era una gran multitud la que rodeaba a Jesús y él no podía ver a Jesús. Él tenía esos dos problemas, una gran multitud y que era bajito de estatura. Quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿cuáles son los obstáculos que tú tienes para mirar a Jesús? ¿Cuáles son los obstáculos que tú tienes para ir al encuentro con Jesús? ¿Cuáles son esos obstáculos que no te permiten a ti, hermano o hermana, acercarte a Cristo Jesús? De Zaqueo ya los mencionamos, eran dos. Una gran multitud y era bajito de estatura. Pero ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus obstáculos? ¿Cuál es el impedimento de tu vida para que no te acerques a Cristo Jesús? Hay quienes dicen, bueno, yo soy demasiado joven, quizás a lo mejor en algún otro momento. Ese quizás pueda ser un obstáculo para tu vida. Hay otros que dicen, bueno, es que el trabajo no me permite. A lo mejor ese puede ser un obstáculo. Pero hay algunos otros que quizás tengan un pecado oculto que no se atreven a mencionarlo, y entonces sienten que ese pecado no los deja acercarse a Cristo Jesús. ¿Cuál es ese pecado oculto que no te permite acercarte a Cristo Jesús? Si tú sigues la lectura de la que estamos narrando de Lucas capítulo 19, nos dice que Zaqueo pudo vencer esos obstáculos a los que él tenía. Dice el versículo 4 que voy a leer. Y corriendo delante, Zaqueo se subió a un árbol sicómoro para verle. Su deseo era ver a Jesús, porque él sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Imagínate, ¿qué es lo que hace Zaqueo? Una gran multitud y soy bajito. ¿Qué hago?
me adelanto, empiezo a correr, me adelanto en la multitud, veo aquel árbol y me empiezo a subir arriba del árbol. Y yo sé que Jesús va a pasar por aquí y cuando pase, yo lo voy a estar viendo. Hace un momento yo preguntaba cuál era tu obstáculo. Yo quiero pedirte, hermano, que pienses un poquito, ¿cómo vas a lograr vencer ese obstáculo? Recuerda que tu vida está en juego. Para que tú tengas vida necesitas creer y mirar a Cristo Jesús. Quizás tú eres como una de esas personas que fue mordida por la serpiente también. Hay una insatisfacción en tu vida, hay una necesidad. Y tú necesitas a Cristo Jesús, pero necesitas verle. Y quizás te enfrentas a un obstáculo. ¿Cuál es? ¿Y cómo lo vas a vencer? ¿Cómo vas a lograr salir adelante de ese obstáculo? Zaqueo pudo subirse a un árbol y desde ahí mirar a Jesús. Imagínense aquel hombre rico trepado arriba del árbol. Ahí quizás la gente cuando miraba a Zaqueo se preguntaba y dice, bueno, este no es el hombre rico, no es aquel que cobra los impuestos, mira, ya está arriba del árbol. Pero a él no le importaba lo que la gente pudiera pensar de él. Él lo que quería en ese momento, ver a Jesús. Pero dice el versículo 5, pon mucha atención a lo que dice este verso. Lucas 19, versículo 5. Dice este verso número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús miró hacia arriba. Y Jesús vio a Zaqueo. Y Jesús le llamó y le dijo, Zaqueo, Zaqueo, bájate deprisa, porque es necesario que hoy me vaya a hospedar en tu casa. Mire qué interesante esta lectura. El hombre que subió arriba del árbol para ver a Jesús fue Jesús el que lo vio a él. Fue Jesús el que volteó y lo ve, y Jesús le habla y le dice, oh Zaqueo, ven para acá. Y Zaqueo, sorprendido, quizás preguntándose, ¿acaso seré yo? Sí, tú ven. Oye, Señor, ¿me conoces? Sí, sí te conozco. Oye, ¿desde cuándo me conoces? ¿Ok? Ay, Zaqueo. Yo me imagino, esto no lo dice la palabra, sino yo lo estoy contextualizando. Yo me imagino que Jesús ha de haber dicho, ay, pues si yo fui el que le dije al oído a tu mamá, ponle por nombre Zaqueo. Y entonces Jesús le habla y le dice, bájate porque yo quiero hoy entrar a tu casa. Y en ese momento Zaqueo de un brinco se baja del árbol porque estaba contento de que Jesús le haya hablado por su nombre. Y qué interesante, hermanos, porque Jesús te conoce por nombre, hermanos. Quizás para muchas personas eres un número, una estadística, pero para Jesús te conoce por nombre. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en la palma de su mano, ahí en la palma de su mano, tiene escrito nuestro nombre. Dios conoce nuestro nombre perfectamente, mi hermano, mi hermana. Dios te conoce a ti. Y así como Dios le dijo a Zaqueo, bájate porque quiero entrar a tu casa, de la misma manera te dice a ti, hermano y hermana, yo quiero entrar a tu casa. Cuando vamos a recibir una visita, seguramente tú te pones a barrer la casa, a trapear, a acomodar ciertas cosas para que esté presentable cuando esa persona va a llegar. Y más si es una persona importante. Imagínate que esa persona te habla por teléfono y te dice, oye, voy a visitarte. Y tú dices, sí, con todo gusto. E inmediatamente le dices a tus hijos, le dices a tu esposo o a tu esposa, oye, recojan aquí, recojan allá, porque va a venir tal persona. Y empiezan a moverse. Pero ahora imagínate que vuelves a recibir esa llamada y te dice la persona, oye, quiero visitarte. Y tú le dices, sí, con todo gusto. Y la persona te contesta, pero ya estoy aquí afuera. No te dio tiempo de recoger. Seguramente te pones nervioso, decir, ¿qué voy a hacer? Bueno, en el caso de Zaqueo, Zaqueo no estaba en su presupuesto que Jesús iba a ir a su casa. Pero Jesús le habló y le dijo, Zaqueo, quiero ir a tu casa, quiero ir a hospedarme contigo. Y en ese momento Zaqueo se baja de un brinco. A él no le interesa cómo está su casa, porque él quiere que Jesús entre a su hogar.
¿Cómo está tu casa, mi hermano? Y no me refiero a esa casa de 4 paredes. No me refiero a esa casa que tiene sus recámaras, sus cocinas, su sala. No, me refiero a la casa de tu corazón. ¿Cómo está la casa de tu corazón? Cuando una persona llega de imprevisto al hogar que no te dio tiempo para recoger, seguramente hay muchas cosas desordenadas, muchas cosas fuera del lugar y quizás hasta maloliente. ¿Cómo está la casa de tu corazón? ¿Habrá cosas desordenadas ahí? ¿Habrá mal olor por lo que hay ahí en ese corazón donde el Señor no ha sido invitado? Donde tú no le has abierto todavía la puerta de tu corazón. ¿Cómo está tu hogar? Jesús quiere entrar a tu casa. Así como le dijo a Zaqueo, yo quiero entrar a tu casa. Hoy Jesús te dice a ti, quiero entrar a tu casa. Quiero ir a cada rincón de tu hogar. Ahí, a ese rincón donde nadie más entra. Ahí donde es privado y donde solamente tú sabes lo que hay. Yo quiero entrar ahí. Quiero entrar ahí a ver qué estás observando tú en la computadora, en el internet, qué es lo que estás observando en tu celular. Quiero entrar ahí. Eso que es privado para muchos. Ese lugar que le pones una contraseña para que nadie más entre. Yo quiero entrar ahí. ¿Cuál sería tu respuesta? Zaqueo se bajó inmediatamente, dio un brinco e inmediatamente llevó a Jesús a casa. ¿Cuál sería tu respuesta, hermano? ¿Cuál sería tu respuesta, hermana? Si Jesús te dijera, yo quiero entrar a ese lugar que huele mal. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Y todo aquel que abre la puerta de su corazón y me recibe, yo voy a entrar a Él, dice Jesús. Y voy a cenar con Él y Él conmigo. El Señor quiere entrar a tu casa, a la casa de tu corazón, a ese hogar donde está todo totalmente desordenado por el pecado, a ese lugar donde no quieres que nadie más entre porque te da vergüenza. Ahí quiere entrar Jesús porque es el único que puede limpiar tu corazón. En una ocasión así lo dijo Jesús, haciendo una representación cuando decía que el hombre malo trae como un espíritu malo en su corazón, pero cuando entra Jesús saca ese espíritu malo y lo echa fuera. Así Jesús quiere entrar para sacar todo eso malo, todo eso maloliente y entrar y poder limpiar todas las áreas de tu vida. Quiere limpiar tu matrimonio, quiere limpiar los problemas que tú tienes en familia, quiere limpiar tu vocabulario, quiere limpiar algún vicio, pero Él no va a entrar si tú no se lo permites. Así que yo te invito que permitas que Jesús entre a tu corazón y tú puedas tener vida. Si tú sigues la lectura de Lucas 19, nos dice que una vez que Jesús entró a la casa de Zaqueo, hubo una conversión. Y entonces en esa conversión, Zaqueo, sin que nadie se lo dijera, Zaqueo se pone de pie y dice, yo si he defraudado a alguien, yo le voy a regresar 4 veces más de lo que he defraudado. Y déjame decirte, hermanos, que esa es una conversión. Porque ¿quién de los que roban, una vez que se convierten, dicen, ay, pues robé esto, lo voy a regresar 4 veces? Nadie. Pero en el caso de Zaqueo habla de una conversión total. Pero también nos da otro detalle en esta lectura, que una vez que Jesús entró con Zaqueo y una vez que se da esta declaración de conversión, la gente empieza a murmurar y la gente empieza a decir, uy, no, si supiera quién es ese hombre Zaqueo, no, seguramente no hubiera entrado a su casa, no hubiera cenado con él. La gente empieza a murmurar. Y quizás uno de los obstáculos por los cuales las personas no se acercan a Cristo Jesús es por el temor, por el miedo a la murmuración. Porque quizás a lo mejor algún miembro de tu familia, algún vecino, algún amigo o algún compañero de trabajo
cuando sepan que tú recibiste a Cristo en tu corazón, cuando sepan que te convertiste, quizás alguno vaya a murmurar, quizás alguno vaya a descreditar el evangelio y quizás alguno te vaya incluso hasta ofender, y entonces dice, a veces las personas dicen, no, mejor no, y quizás pueda ser un obstáculo. Pero déjame decirte, hermano, hermana, que cuando tú pases por necesidades, cuando tú pases por problemas, cuando tú pases por momentos que nadie puede ayudarte, esas personas, esos seres humanos, llámese como se llame, no van a estar ahí para levantarte y para tenderte la mano. El único que va a estar ahí presente es Cristo Jesús. Por eso te invito a que tu confianza sea en Cristo Jesús, que voltees a verlo con fe para que tengas vida. Y no una vida terrena, sino una vida eterna. Porque todas esas personas que quizás puedan murmurar de ti por el evangelio, esas personas no te van a poder dar vida eterna. Solamente Cristo Jesús. Y Cristo termina en esta historia declarando que era necesario que él entrara a esa casa, porque en ese hogar había un hijo, también un hijo de Abraham, que requería ser salvo. Hay muchos hogares que Jesús quiere entrar. Si todavía en tu hogar no ha entrado, yo te invito que en este momento abras tu corazón y permitas que Jesucristo entre a tu vida. Y una vez que entre a tu vida, llévalo a Jesús a todos los lugares. Llévalo al mercado, llévalo al trabajo, llévalo a la oficina, llévatelo a la escuela. Que en todos los lugares Jesucristo esté presente para bendecirte. Yo deseo con todo mi corazón que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Pero mira a Jesús. Así como la gente tenía que mirar a aquella serpiente en el desierto, ahora Jesús es levantado en aquella cruz. Él bajó del cielo y fue clavado en aquella cruz para que tú, hermano, para que yo tengamos vida. Ahora te toca a ti voltear a ver a Jesús con fe para que tengas vida. Si has sido mordido por una serpiente de la envidia, si has sido mordido por la serpiente del enojo, si has sido mordido por la serpiente de un mal vocabulario, si has sido mordido por la serpiente del pecado, voltea a ver a Jesús. Y Él estará dándote vida. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Nos vemos pronto en los próximos sermones que estaremos subiendo en estos medios. Pasa voz, Dios te guarde y te cuide.